¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en una nueva edición de Chat Político en el 30 de la TDA. Hoy nos vamos a ocupar del tema económico y vamos a seguir hablando de política, analizando el panorama, el escenario a partir del resultado de las elecciones presidenciales y de esto que se viene, que es una segunda vuelta. En estos días, bueno, aumentos, ¿no? El aumento del combustible, uno de los temas del cual estuvieron hablando en estos días, en Mendoza el aumento del boleto. Esto tiene que ver con, sin duda, sincerar las tarifas por las cuales hemos hablado en más de una oportunidad cuando hablamos de la economía y por los cuales hay que decir distintos sectores vienen reclamando. Pero sin duda son una señal del impacto que pueden también tener en la economía hogareña y en definitiva en la inflación. Vamos a estar hablando de cómo está el panorama en la actualidad después de las elecciones presidenciales y pensando en las semanas que vamos a transitar ya con la mira en la segunda vuelta. Y también teniendo en cuenta que la semana pasada hubo mucho temor en materia económica, veíamos largas filas de gente tratando de hacer compras en los supermercados, esperando para poder pagar el fin de semana con imágenes de gente también llevándose mucha mercadería para copiar, pero haciendo compras que tal vez no eran ultra necesarias y yendo en busca de electrodomésticos para ese dinero que tal vez tenían guardadito, materializarlo y sentir que no iban a perder. Bueno, vamos a hablar de esa conducta que han tenido los argentinos y argentinas en estos días, pero también analizar cómo está el panorama y qué se va a encontrar el que llegue a ser presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo va a ser ese panorama también para nosotros, los argentinos y argentinas, en cuanto a la perspectiva para el 2024? Lo vamos a hablar con Tomás Ametla, que es economista, que vamos a tener en un ratito nada más. Y analizando específicamente lo político, vamos a justamente hablar del tema con Facundo Londero, que es de la consultora Suban Córdoba, el día después. Que se analiza después del resultado electoral, donde, bueno, los que pasaron en la segunda vuelta, ustedes ya lo saben, son Sergio Massa y Javier Milei. Y con Hugo Villanueva vamos a ir un poco más profundo. Vamos a preguntarle a Hugo un poco cómo se vienen las próximas semanas y también hacer un balance de lo que tenemos como candidato y cómo actuaron los argentinos y argentinas que fueron a votar, porque eso también es importante. ¿Qué es lo que votaron? En definitiva, metiendo justamente el voto en la urna este pasado fin de semana. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos, así es que la invitación es que se queden con nosotros. Estamos en el 30 de la TDA. Recuerden, en redes, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Nos buscan, somos Señal U. Y si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. A la pausa, porque en pocos minutitos estamos de vuelta con el desarrollo del programa. El lunes pasado en Chat Político hacíamos el análisis inmediato, ¿no?, de lo que había sucedido con las elecciones y era el análisis político. Vamos a seguir haciendo el análisis político como decíamos en el comienzo del programa, pero por supuesto también tenemos que ver lo que está sucediendo con la economía. Lo decíamos en el arranque. Estamos aquí, recuerden, en el 30 de la TDA. Si quieren por ahí compartir alguna opinión con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 2615-174404. Ese es el número para que ustedes, si tienen alguna inquietud o tienen ganas de que repasemos alguna opinión que tengan, por supuesto, es bienvenida. Bueno, ahora es el momento del análisis económico. ¿Cómo estamos parados ya transitando esta semana aquí en la provincia de Mendoza, en la Argentina, después de lo que significó el resultado electoral? Lo vamos a analizar con Tomás Ametla, que es economista, y lo tenemos ahí en comunicación a través de una videollamada. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, con ganas de saber un poco qué está sucediendo con la economía post-electoral, porque en la previa, bueno, hubo como algunos temores, veíamos incluso que la gente iba al supermercado, trataba de abastecerse, era como un acto reflejo, ¿no?, de estos temores que generan las jornadas electorales y bueno, también pasaban ciertas situaciones en cuanto a lo estrictamente económico, lo financiero. ¿Cómo estamos ahora, ya arrancando y mediando la semana? Bueno, creo que vos lo dijiste muy bien. Lo que pasó en los últimos días antes de las elecciones fue una especie de profecía medio autocumplida. Las encuestas daban como ganador a Milei holgado. Si no ganaba en primera vuelta iba a salir como el primer partido más votado de toda Argentina y al final esa situación no se terminó dando. Lo cual generó un cambio en las expectativas que fue tremendo. Los últimos fines de semana, incluso jueves y viernes,
supermercados estaban llenos, las colas en las estaciones de servicio eran súper largas porque todos esperaban que el lunes hubiera una devaluación del oficial muy fuerte, porque se esperaba que el oficialismo pierda y de alguna manera no pudiese seguir conteniendo el tipo de cambio oficial. Eso también generó un impacto muy alto en el tipo de, un impacto muy grande en el tipo de cambio. El blue llevaba a los 1.200, 1.300 pesos para el cierre del viernes. ¿Por qué? Porque la gente salió a dolarizar sus ahorros a cualquier precio y de cualquier manera, comprando dólar blue, comprando dólar MEP, CDR, sus bonos corporativos, cualquier instrumento financiero que existiera que les pudiera dar protección al tipo de cambio, la gente fue y lo compró. Y eso obviamente generó lo que se dice en economía un overshooting, es decir, como un salto demasiado brusco en el tipo de cambio que en realidad no tenía mucho sentido. Si vos te fijás, la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el dólar paralelo y el oficial, superó los 200%, fue récord absolutamente histórico. Sí. E incluso cuando vos también lo medís en términos reales al tipo de cambio, a 1.200 pesos te daba un tipo de cambio que solamente estaba superado por la hiperinflación del 89. Es decir, había una sobreexageración por este tema. ¿Por qué? Porque Milei venía a prometer que iba a dolarizar la economía, entonces todos estaban de alguna forma anticipándose a ese evento. Y con lo que pasó con el resultado de las elecciones, que la verdad que no se lo esperaba nadie, ni siquiera el mismo oficialismo, no sé si vos lo viste, Massa cuando se sube al escenario, medio que lloraba de la emoción, porque ni ellos mismos lo podían creer. Y eso sorprendió al mercado y muchas, obviamente, las personas que se dolarizaron muy fuerte el viernes tuvieron que salir a vender dólares para continuar con su negocio y vida diaria, porque cuando vas al supermercado cargas nafta, le pagas un proveedor, necesitas pesos. Bueno, tenemos que hacer un trayecto. Digo, la economía argentina también lo tiene que hacer. Tenemos de candidato a Sergio Massa, que además es el ministro de Economía. Ya tomó una de las medidas, se anunciaron el día lunes, ya hubo medidas económicas, pensando en el tema cambiario específicamente. ¿Qué puede pasar, digo, teniendo en cuenta que también para el ministro de Economía es un desafío? ¿Qué esperan ustedes? Para el ministro de Economía es un desafío mantener el tipo de cambio oficial congelado. Un poco lo que se está haciendo ahora es mantener esa promesa, pero por otro lado te van anunciando otro tipo de medidas, como ahora, por ejemplo, que anunciaron el dólar exportador, que no es más el dólar soja o para sectores específicos de la economía, sino que le dijeron a todos los exportadores, miren, ustedes van a ir a un tipo de cambio diferencial con el objetivo, obviamente, de alentar las exportaciones y generar el efecto inflacionario que te genera un aumento del dólar oficial, porque las importaciones se te encarecen. Y si vos necesitas importar productos para producir maquinaria o cualquier producto final, obviamente si te sube el dólar oficial, te aumentan tus costos y vas a aumentar los precios y eso impacta negativamente en la inflación. Entonces, para evitar el efecto malo de las importaciones, sacaron el dólar exportado. Esto lo hacen obviamente porque tienen un poco la situación al límite, las reservas netas del Banco Central están en menos 11.000 millones de dólares y el dólar oficial tan barato lo único que hace es seguir alentando las importaciones por sobre las exportaciones, es decir, cada vez van a haber menos dólares, pero hasta que no haya un poco más de certidumbre en la economía no pueden tampoco lanzar un plan económico que sea coherente y de largo plazo para que las expectativas del mercado mejoren y hagan menos presión en los dólares financieros, sobre todas las cosas. Bueno, la perspectiva de inflación, te pregunto, Tomás, porque obviamente estamos pendientes también de eso, ¿no? Sí, bueno, el dólar lo que nos impacta en el día a día es en nuestra capacidad de ahorro, porque todos medimos cuánta plata tenemos o qué tan ricos somos de alguna forma medido en dólares, pero después tenemos el consumo diario. Y ahí lo que nos importa no es tanto el precio del dólar, sino cuánto nos sube el kilo de arroz, el kilo de tomate, el kilo de pan, cuánto nos sale salir a tomar una cerveza con nuestros amigos o cuánto nos sale salir a comer con nuestra familia. Y la verdad que la inflación también viene en aumento y en aceleración. En los últimos 2 meses tuvimos inflación de 2 dígitos, del 12,7%, e interanual, es decir, en los últimos 12 meses tenemos una inflación del 138%. Pero cuando vos te pones a ver el relevamiento de expectativas del Banco Central, si vos entras a la página de internet del Banco Central de la República Argentina, te dice cuáles son las expectativas para los próximos 12 meses. Y esa inflación está en el 185%. Estamos hablando de un 50% más de inflación de lo que tenemos hoy para los próximos 12 meses, que te lo dice el Banco Central. Tomás, vamos a ir a una pausa, pero enseguida vamos a volver con vos porque obviamente tenemos más preguntas que hacer. De todo el mundo está pendiente de la economía postelectoral y sobre todo teniendo en cuenta que también se vienen semanas muy intensas en cuanto a campaña, tanto de un lado como del otro de estos candidatos que tienen un modelo de país bastante diferente. Le comentamos a la gente que estamos con Tomás Ametla, economista, aquí en el 30 de la TDA. Esto es Chat Político. No se muevan. Recuerden que en redes nos pueden hacer algún comentario. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Seguimos aquí en Chat Político hablando con el economista Tomás Ametla, con quien seguimos un poco indagando cómo está el panorama actualmente en la economía de nuestro país. Bueno, Tomás, sin duda hay algo que recién hacíamos referencia, esto de el comportamiento de los argentinos y argentinas la semana pasada. Y uno veía esto de, había gente que incluso hacía filas, por ejemplo, en las casas de electrodomésticos, porque entendía que era tal vez la manera de invertir esos ahorros. ¿Qué consejo le das a la persona que hoy tiene algunos pesos y no sabe si meterlos al banco, comprar dólares, comprar un electrodoméstico, porque tal vez no alcanza para un auto, se me ocurre pensar a mí? ¿Cuál es la recomendación? Bien, bueno, en primer lugar lo que nosotros siempre en economía diferenciamos es el riesgo de la incertidumbre. Riesgo es cuando, digamos, vos tomás una decisión económica y conocés los posibles escenarios. Quizás no sabés con exactitud cuál va a ser, pero sabés cuáles son tus alternativas. La incertidumbre es cuando vos no sabés, ni siquiera tenés escenarios para trabajar sobre qué va a pasar en el futuro. Hoy lo que está pasando en Argentina es que hay incertidumbre. No tenemos ni idea de lo que puede pasar la semana que viene, el mes que viene, y ni siquiera el año que viene. ¿Por qué? Claro. Porque estamos en medio de un proceso electoral donde los candidatos van tomando decisiones en el día a día y que ninguno de los dos que entraron hoy al balotaje, que son Massa y Milei, dan señales claras de cómo va a ser su gobierno en caso de que terminen ganando las elecciones. Por lo cual a nosotros como personas físicas de a pie, que vivimos nuestro día a día, nos cuesta mucho tomar decisiones económicas. Claro. Hay mucha gente que está saliendo a comprar electrodomésticos o bienes de consumo para tratar de darle algún uso a esos pesos. Y la verdad que en el contexto inflacionario actual, ir a comprar en 3 cuotas, en 6 o en 12 cuotas, termina siendo súper conveniente, porque básicamente la inflación que hay es un descuento que te están haciendo vos cuando pagas en cuotas. Claro. Esa es una buena alternativa. Y después para todos aquellos que quieren ahorrar o proteger su dinero, hoy siempre, históricamente, el activo que más protección nos dio a largo plazo fue el dólar. El dólar siempre ganó el plazo fijo, cualquier inversión de tasa en pesos que nosotros como personas normales, digamos, tengamos a nuestro alcance. Pero bueno, hoy también tenemos el problema de que en Estados Unidos también hay inflación y a largo plazo hasta los mismos dólares se van desvalorizando. Entonces estamos en una situación donde tenemos que tratar de enfocarnos y lograr generar un consenso político para estabilizar la situación económica y que la gente, en vez de ahorrar en dólares, pueda eventualmente terminar ahorrando en instrumentos financieros como el plazo fijo o algún otro activo que los ayude a ahorrar en pesos, ¿no es cierto? Es una lástima que no podamos como argentinos ahorrar en nuestra propia moneda. Recién cuando íbamos al corte decíamos, que evidentemente estamos frente a un panorama bastante particular porque los candidatos que pasaron a la segunda vuelta son dos modelos diferentes, absolutamente diferentes en cuanto a cuando se habla de país. ¿Cómo ves el proyecto que ha deslizado Javier Milei en cuanto a economía y qué ves en el futuro de lo económico de Massa, más allá de que él es ministro de Economía, pero como presidente? Cualquiera de los dos que asuma el 10 de diciembre va a tener que hacer un cambio drástico en la situación actual de la economía. Los desajustes son gigantescos y todo lo que se está llevando a cabo ahora de parte del oficialismo, de esto de los bonos a los jubilados, los bonos a los monotributistas, la baja en el impuesto a las ganancias, los préstamos que le dan a los monotributistas a jubilados, esos son todos pesos que empiezan a circular en la economía, que generan más inflación, que generan mayor presión sobre el tipo de cambio, que aumentan todos los desajustes en precios relativos. Entonces, cuando se suma el 10 de diciembre, solamente se va a tener que corregir el desajuste actual, sino todos los efectos que van a tener estas últimas políticas que no generan los efectos malos en el instante. Hay una analogía que usaba Milton Friedman, un economista, que dice que la emisión monetaria o esto de regalar dinero es como cuando salís a bailar con tus amigos. Cuando te tomás una cerveza a dos, en el momento te divertís. Pero el otro día, cuando tenés resacas, cuando viene el verdadero costo. Bueno, nosotros vamos a ver los efectos negativos de estas políticas dentro de los próximos de 6 a 12 meses. Entonces es clave lo que se va a hacer desde el 10 de diciembre. Y yo me animo a decir que ni los propios candidatos lo saben. Ahora, yo sí sé que tiene que ir por el lado de ordenar las cuentas del Estado, que eso uno de los candidatos, que es Milei, te dice, che, yo voy a ordenar las cuentas del Estado desde el lado del ajuste, de recortar el gasto público, y por otro lado tenemos a Massa que te dice, yo voy a ajustar las cuentas del Estado aumentando los impuestos. El tema es, ¿queda lugar para seguir aumentando los impuestos? Porque son altísimos en Argentina. Y desde el otro lado, ¿hay lugar para recortar el gasto cuando la gente ya no da más y tenemos la pobreza por encima del 40%?
es realmente un escenario súper complicado y que realmente va a ser un desafío para cualquiera de los dos candidatos. Se hablaba de una moneda digital que quiere emitir el gobierno. ¿Qué detalles tienen ustedes de esa posibilidad aquí en la Argentina? No tenemos muchos detalles, lo han deslizado como una idea y como alguien que está metido en el tema, te digo que faltó mucha información como para poder formarse una opinión, pero es algo que lo veo difícil de implementar y no creo que la gente lo vaya a aceptar, porque crear una moneda digital significa que van a tener un rastreo mucho más intenso sobre quién tiene plata, a dónde la transfiere, de dónde la recibió y cómo la gastamos. Y los ciudadanos en Argentina siempre son medios ariscos respecto al Sí, control que tiene el bastante. Estado sobre su plata personal. Entonces, Eh, la verdad que no le veo mucho futuro, o hay mucha aceptación al menos del público. claro, ¿hay casos en otros países que se haya implementado esa posibilidad? No. Fuera de lo que conocemos como criptomonedas, que Claro. justamente la posibilidad que tienen es de poder rastrear, o decir, che, quiero saber este Bitcoin, cómo fue fluyendo sobre distintas billeteras virtuales, todo eso se puede hacer, pero no hay ningún estado todavía que haya implementado una moneda digital de este estilo. Bueno, recién decíamos que sin duda es importante tener en cuenta el panorama que se viene durante las próximas semanas. Bien decías vos que habrá que hacer muchos cambios a partir del 10 de diciembre. El panorama para el 2024, hablando de crecimiento, inversiones, más allá del resultado electoral, ¿cómo lo ven? Digo, teniendo en cuenta la realidad que tenemos hoy en nuestro país. Yo me mantengo muy optimista para lo que pueda pasar en el 2024. De vuelta, todo depende de lo que vayan a anunciar los candidatos o el que asuma el 10 de diciembre. Pero yo creo, Claudia, que nosotros estamos en una situación súper mala. Es como que estamos llegando o tocando fondo. Y casi que lo único que nos queda es salir para arriba. ¿Viste? El Cuando ya estás en impulso. el último subsuelo Sí. del edificio, bueno, ahora la única salida que queda es para arriba. Pero para no seguir, o sea, o la otra que tenés, por supuesto, agarrar la pala y seguir cavando el pozo. Pero yo creo que como argentinos estamos bastante hartos de la situación en la que nos encontramos y estamos dispuestos a generar consensos políticos para poder salir adelante de una vez y para siempre. Yo personalmente me mantengo optimista respecto a los candidatos, pues incluso hasta Massa es una persona relativamente racional, si bien viene de un partido que por ahí es un poco más radical, digamos, desde el punto de vista ideológico, Massa es una persona bastante sensata, por decirlo de alguna manera. Y de la mismo lado de Milei, por más de que por ahí hoy lo muestren como un loco, a mí me parece que también es una persona sensata. Yo creo que los dos quieren lo mismo, en lo que difieren es en el cómo. En cómo se aplicaría, ¿no? Tomás, muchísimas gracias como siempre por tu aporte aquí en Chat Político y bueno, será hasta cualquier momento. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Tomás Amedla, economista, bueno, haciendo el análisis, ¿no? De cómo está la economía después de las elecciones y qué panorama tenemos pensando en el futuro. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos, tenemos más análisis durante esta emisión de Chat Político. No se muevan. Bueno, seguimos en Chat Político, lo decíamos durante el comienzo del programa y vamos a seguir analizando el tema del resultado electoral. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. La invitación es, si quieren volver a ver el programa, ya saben, en nuestro canal de YouTube Unidiversidad. Vamos a hablar con Facundo Londero, que es de la consultora Suban Córdoba. ¿Y por qué queremos hablar con ellos? Porque mucho se ha hablado del rol de las consultoras, de las encuestas, cómo les ha ido a partir de los distintos estudios que han hecho en cada una de las elecciones que se han dado durante este año, que han sido un montón, lo vamos a decir. Pero bueno, vamos a hablar cómo ellos ya veían el escenario preelectoral y después finalmente cuál es el balance que hacen a partir de los resultados. Tenemos a Facundo Londero en videollamada. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por siempre estar dispuestos a hablar con nosotros. Bueno, ¿cómo veían ustedes el panorama preelectoral y cómo analizan el escenario después del resultado? Exactamente, bueno, como venimos hablando también varias veces con ustedes, como seguimos en un escenario de incertidumbre muy volátil, en la cual el electorado está muy cambiante ante las diferentes demandas, contextos y necesidades que van surgiendo. Pre-pasos, luego posterior a la semana de los pasos, se veía y se visualizaba un crecimiento de la imagen y del poder electoral que tenía Javier Milei.
que se podría haber dicho que podría haber ganado en primera vuelta en ese momento. Sí. Pero luego con las medidas que fue tomando el gobierno nacional, las políticas que fueron implementando, como también muchas cuestiones que surgieron dentro de la misma ala de la fuerza libertaria, fue cayendo la imagen y fue subiendo la imagen de Sergio Massa hasta casi un empate técnico faltando unos 10 días. Mientras tanto que la imagen de Patricia Bullrich y su electorado siempre se fue constante entre un 24 y 25 puntos. Siempre estaba fuera de este posible balotaje que se visualizaba entre Milei y Massa, y en un tercer escalón siempre estuvo Patricia Bullrich. Y luego, en la última semana, antes de las elecciones del 22, sucedieron varios hechos. Por un lado, la economía se podría haber dicho que se calmó luego de la corrida bancaria posterior de 15 días antes de las elecciones, en la cual también tuvo mucho que ver el feriado largo, muchos contextos que generaron una baja en la volatilidad, como también algunos discursos por parte de actores secundarios de la fuerza liberal, como lo que sucedió con Lynch o la diputada Leloines, perdón si lo pronuncié mal, o incluso algunas apariciones de Marra, o incluso lo de Vaca Muerta que dijo Javier Milei, generó en el electorado un descontento, creyendo que el electorado iba a buscar. Creemos que el error estratégico de Javier Milei fue que su discurso era el que el electorado quería. Y ahí está el error. No todo el electorado de Javier Milei quiere la privatización de la educación, la privatización de la salud y otros índoles que fueron ellos poniendo sobre las cartas en la mesa. Entonces ese fue un error de lectura y estratégico de Javier Milei que le hizo mantener su mismo momento electoral. Y por otro lado, la gestión de algunas políticas sociales, económicas, en virtud de la crisis económica, le generaron a Sergio Massa un aumento en su imagen y en su fuerza electoral. Como también todo un aparato de gobernadores y principalmente también en provincia de Buenos Aires, un aparato electoral fuerte tanto de Axel Kicillof como de los diferentes intendentes que se jugaban la elección y reelección en sus diferentes partidos, ¿no? Facundo, veía que, bueno, desde Suban Córdoba habían participado distintos programas, ya sea de televisión, de radio, y hacían mucho hincapié, por supuesto, en cómo estaba el panorama, pero también en esto del análisis hablaban y es una realidad, que empiezan a aparecer nuevas figuras. Digo, durante mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de un cambio generacional en la política argentina. Ha costado muchísimo, hay que decirlo, porque hay algunos que se resisten y les cuesta dar el espacio a esas nuevas generaciones, pero ya algunos se perfilan. Digo, vienen militando desde hace tiempo, caso Kicillof, pero bueno, Massa, que viene formándose a través de su propio partido hace algunos años, ahora trabajando con el peronismo, y Milei, que surgió hace poco, ¿no? ¿Son esas nuevas caras que la gente también está queriendo ver y que se renueven? Exactamente, se ve una renovación dentro de lo que era el Frente Todos. Ya Cristina no es la figura central para la opinión pública o para afuera, sí es una figura central en la política y dentro del mismo espacio, igual que Mauricio Macri en su espacio, y la figura de nuevos actores muy importantes como Sergio Massa o incluso Javier Milei, pero también de otros actores dentro de las gobernaciones, como por ejemplo Martín Yarlora, Ularo para Juntos por el Cambio en Santa Fe, o el mismísimo Sáenz en Salta, nuevas figuras que pueden ser la renovación de acá a lo que sucede durante estos nuevos 4 años, como también la renovación de los espacios. Juntos por el Cambio vemos que hay una gran fragmentación luego de la derrota y también el fracaso político para Patricia Bullrich, que va a generar una fragmentación. Habrá que ver cómo se comportan los diferentes aliados, tanto el macrismo como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y todos sus otros espacios que lo acompañan en pos al balotaje y más allá de eso en pos al trabajo legislativo que se genere en la Cámara de Diputados y Senadores, ya que fueron los principales derrotados en las cuestiones legislativas, como también en los diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, ya que perdieron 14 partidos Juntos por el Cambio, ¿no? 14 intendencias. Ante esto habrá que ver cómo actúan y también ver cuál es el poder legislativo que tiene
la fuerza liberal de acá en adelante, a partir de diciembre, cuando asuman los 8 nuevos senadores y los 32 diputados nuevos, cómo van a trabajar en quórum, cómo trabajarán con los otros espacios, ya que vienen diferentes índoles, tanto privados como otros de otros sectores estatales retirados o de ONGs. Habrá que ver cómo funciona esta nueva renovación, tanto de dirigentes como de fuerza política, ¿no? Facundo, ¿qué percepción tienen ustedes de algo que empieza a sonar muy fuerte y es que después de esta segunda vuelta del balotaje hay posibilidades de una ruptura definitiva entre el radicalismo y el PRO dentro de Juntos por el Cambio? ¿Ustedes tienen alguna información para aportar en relación a ese tema? Actualmente solamente lo que se está surgiendo en los medios, que muchas veces hay que tomarlo a veces con pinza porque pueden ser muchas veces operaciones políticas o mediáticas. El radicalismo habrá que ver cómo trabaja, funciona el balotaje, ya que hay un sector que está muy asociado a la universidad pública, al alfonsinismo, que ha sido muy criticado por Milei en su momento, y aunque ahora el discurso de Javier Milei lo está moderando, está incluso invitando a la izquierda en algunas conversaciones radiales que tuvo ayer, pero por lo tanto habrá que ver cuál es la reacción. Ya la coalición cívica dijo que no iba a jugar, que no se iba a pronunciar por ninguno de los dos espacios, y habrá que ver qué hace el macrismo, cuál será la función. Entonces, a partir de esto, es toda una larga presunción a qué va a suceder. Incluso tenemos que Santoro hace unas horas se acaba de bajar de la balotaje, que también influye, ya que él viene también de un espacio radical, tenía una interna contra el macrismo y gente de Juntos por el Cambio, incluso radicales. Habrá que ver cómo afecta todas estas situaciones. Esto es muy víspero, recién está sucediendo y creemos que en estos 10, 15 días se puede desatar una linda tormenta dentro de Juntos por el Cambio para ver qué sucede a posterior con el mismo espacio, ¿no? Bueno, metámonos ahora con la gente, porque más allá obviamente de lo que pueden llegar a decir estos líderes que quedaron afuera de la segunda vuelta, digamos que la opinión de los militantes de cada uno de esos partidos obviamente pueden llegar a seguir la sugerencia que puedan llegar a esbozar esas figuras políticas. Pero la gente que no está en comunión específicamente con ningún partido político y que va a decidir en esta segunda vuelta, ¿cómo ven el panorama ustedes en esa gente? Exactamente. Como vos mismo decís, el voto de la gente es de la gente, no es de las estructuras partidarias ni de los políticos. Obviamente existen núcleos duros que van a responder a lo que digan ciertos dirigentes, ya sean de menor o de mayor rango, pero la gente va a responder en función a lo que quiera o vea las propuestas de los dos candidatos que quedan en balotaje. Acá creo que hay que tener algo muy en claro, que la gente que quedó fuera de los votantes de Schiaretti, Bregman y principalmente de Bullrich, no vayan a votar en alusión porque quieren a ese candidato, sino podrán ir a votar porque no quieren que el otro gane. Claro. Ya sea un núcleo duro del burrichismo, del votante de Bullrich, que sea muy anti-PJ, votará en contra de Massa, como también puede haber un sector moderado del mismo, que antes que gane un candidato más bien de derecha, prefiere inclinarse por una opción más moderada o más conocida. También habrá que ver cómo actúan los votantes de izquierda, si en blanco o más cercano a Massa, y también los votantes de Schiaretti, que tiene un núcleo interesante, que tuvo un núcleo interesante este 22, que sacó un 7%. Habrá que ver cómo se inclinan, si ir en contra con el discurso del kirchnerismo o un discurso más a votar al moderado. Entonces, votarán antes que a un candidato, votarán en contra de un candidato. ¿Cómo pensás que puede ser la participación? Digo, porque se habla mucho de eso, cómo ha ido variando, incluso desde la vuelta de la democracia. Hemos tenido la oportunidad de hablar acá también y hacer un análisis a partir de un estudio que se hizo y hablaban, ¿no?, que ha caído la participación de las personas. Pero además tenemos un fin de semana largo, ese fin de semana que muchos decían, bueno, si ya tienen armado un viaje las personas que tienen que votar, eso puede de alguna manera ser como una especie de termómetro. ¿Qué opinión tienen ustedes? Exacto, habrá que ver, supuestamente no se va a mover el feriado, esto puede hacer que merme
la cantidad de electorado. Siempre las pasos son menor votación, primera vuelta un poco más, y el balotaje es donde más gente va a votar, pero ante un contexto de feriado largo, en el cual a más de 500 kilómetros no hace falta justificar el voto, y por otro lado también tenemos que los candidatos no pueden llegar a encantar a cierto electorado, podemos ver que capaz que se mantenga el mismo porcentaje o incluso merme el electorado. Habrá que ver en estas semanas cómo evoluciona eso, si también seguramente las cámaras de turismo y demás irán dando novedades de las reservas que hubo, que se pueden caer, como siempre sucede, que eso también nos va a dar un termómetro para ver cómo va a ser el comportamiento electoral. Es más, ahora creo que votó apenas el 74%, cuando en 2019 en primera vuelta votó casi el 80%. Claro. Es un 6% menos. Vemos que está mermando mucho la cantidad electoral y habrá que ver qué sucede. Creemos que puede mermar un poco o mantenerse el porcentaje, principalmente por estas dos circunstancias, ¿no? Sin duda. Bueno, otro dato para destacar ha sido la participación de los argentinos que están en el exterior. Digo, ¿se pensará que ha sido también determinante un poco el voto que se ha dado también de los argentinos que mayoritariamente están en Europa y también muchos en Estados Unidos, más allá de que, bueno, sabemos, hay argentinos por todo el mundo? Sí, ante el voto de extranjeros, vemos, que están en el extranjero, no de extranjeros, es un núcleo muy pequeño, no es representativo, en el cual en la mayoría de las mesas había ganado Patricia Bullrich, si no me equivoco. Seguramente va a aumentar ahí sí el electorado. Bueno, veremos finalmente qué resultado tenemos, ¿no? Cuando finalmente se dé esta segunda vuelta en noviembre. Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre y estaremos atentos a los estudios que vayan surgiendo desde la consultora. No, por favor, muchísimas gracias y veremos qué sucede estas semanas. Sin duda. Facundo Londero, de la consultora Suban Córdoba, hablando con nosotros aquí en Chat Político, haciendo el balance. Apenas terminado el resultado electoral, ellos ya se empezaban a pronunciar en relación justamente a eso que había sucedido en esta primera vuelta, ¿no? En la elección presidencial de nuestro país. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, estamos en el 30 de la TEDA. Recuerden, 2615-174404, si quieren enviarnos algún mensaje. Ya regresamos. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA. Recuerden, en Twitter, en Facebook e Instagram nos encuentran de distintas formas. En Twitter como Señal UTV, en Instagram como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Teníamos que hablar con Hugo Villanueva. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente queríamos seguir analizando el panorama, cómo quedó después del resultado de la elección presidencial, que nos invitó inevitablemente a una segunda vuelta. Y como politólogo tendrá su análisis, así es que lo vamos a saludar. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta con ustedes, Claudia. ¿Qué pensaste después del resultado electoral, Hugo? Como decíamos, que la política argentina es extremadamente aburrida. ¿Pero es aburrida después del resultado del domingo? No, la verdad que no. Que lo que pasa en la Argentina en una semana, en otros países puede pasar en 2 años. Claro. Sí, tenemos... Sí. Acá estamos en medio de un proceso de reconfiguración de todo el sistema político argentino. Sí. Veníamos de un sistema que había ido virando de un bipartidismo hacia un bicoalicionismo, sí. Y ahora eso evidentemente ha estallado en uno de sus extremos, se ha reformulado completamente, y en el otro extremo estaría en vistas de descomposición, con la irrupción de un tercer actor que tiene características muy propias y extrañas para la Argentina de los últimos 40 años, pero que son algunos eventos que están surgiendo a nivel global. Sí, eventos también de extrema derecha, con configuración iliberal, libertaria, son preocupantes. Hugo, pensando un poco en eso, ¿no? En que cómo de pronto Milei, que ha sido sin duda una figura muy disruptiva en lo que es el ambiente político, él mismo lo decía, ¿no? Cuando daba el discurso después de que se conocían los resultados, esto de armamos un partido en 2 años, hemos crecido un montón. Él en algún momento tal vez se pensaba llegar a esta altura y a esta posición, tal vez con algunas sorpresas, digo, en cuanto a los números,
pero convengamos que ganó un terreno que tal vez otros que venían caminando hace años no lo ganaron en un corto tiempo, ¿no? Esto hay que decirlo, a muchos no les gusta decir que es un fenómeno, pero evidentemente lo es. Es un fenómeno que está expresando algo que es Nosotros vivimos en medio de una crisis recurrente y que, excepto el periodo del 2003 al 2011 y atenuado hasta el 2015, fue un periodo de crisis constantes y recurrentes. Y durante todo este periodo, que comienza no en el 83, comienza en el 75, y durante todo este periodo, ya de prácticamente medio siglo, tenemos que las generaciones viven una peor que la otra. Nosotros tenemos una enorme porción de población que vive en algún punto intermedio entre la línea de pobreza y la línea de indigencia. Sí. Y muchos muy cerca de esa línea de indigencia. Y que lo que han visto es que cada generación vive peor que la otra. Y son pobres, no irracionales. Y entonces cuando ven esa situación, entonces dicen, la próxima generación va a perforar esa línea de indigencia, es que donde ya no se puede comer, y mis hijos no van a vivir. Más si voto a este que dice que hay que quemar todo y que se rompa todo ahora, y vemos qué pasa. Igual, digamos, 50 años de decadencia económica de los trabajadores que están llegando a un punto, a un límite. Si el sistema político democrático no puede solucionar esto, parafraseando lo que decía el viejo Alfonsín, que con la democracia se come. Si la democracia no puede asegurar esos niveles, el próximo que surja va a ser peor que Milei, porque el próximo que surja va a tener estas mismas propuestas de destruir todo y tal vez con formatos más racionales. Por lo tanto, podría ser mucho más peligroso que esta irrupción que estamos teniendo. ¿Por qué hay tanta diferencia en el resultado, digo, pensando en las PASO y específicamente en Massa, y después en este resultado en las generales? ¿Y por qué te digo esto, Hugo? Porque muchos pensaban que incluso hasta Milei tenía la confianza de que podía ganar en primera vuelta y dio la sensación de que ya tiene como una especie de techo. La pregunta es, ¿tiene techo? Y la otra, ¿por qué a Massa le fue tan bien en tan poco tiempo, mejoró tanto, digamos, la cantidad de votantes? Primero porque una campaña profesionalmente desde el punto de vista de la ciencia política extremadamente bien conducida, no desde ahora, sino desde el momento en que asume la conducción de la Hacienda, digamos, de la economía, y el hecho de mostrar firmeza, más allá de los resultados, de mostrar firmeza ante los embates económicos, implica un hándicap. Pero luego ha manejado muy bien el tema de la irrupción de este fenómeno, un poco dejándolo crecer, no criticándolo, dejándolo crecer, cosa de dividir al enemigo y eso permitirlo irrumpir. Y por otro lado, la virulencia de las propuestas de Milei implican una destrucción. Ustedes me interrogan a mí, yo soy docente universitario, ustedes están en un medio universitario. La propuesta de Milei atentaba contra el medio donde nosotros vivimos, que es la universidad pública gratuita. Digamos, muchos que tal vez hayan coincidido con ideas liberales o de este formato, al tener esta pretensión de destrucción total y con lo que ello implican, han votado el resguardo de sus propios intereses. Muchos jubilados han votado en resguardo de sus propios intereses. Claro. Gran parte porque estas ideas libertarias, extremas libertarias, que implicaban inclusive el desconocimiento de los derechos de la mujer como mujer. Porque parten del concepto de que todos los individuos somos absolutamente iguales. Y a partir de esa igualdad teórica absoluta, todos somos libres de desarrollar nuestra vida. Por lo tanto, es otorgarles derechos por sobre esa igualdad a las mujeres que va en contra de la libertad. Por eso toda esa mal planteado, inclusive el caso paradigmático de lo que planteaba Lilia Lemoyne,
que decía que los padres podían renunciar a la paternidad. En realidad, los teóricos en lo que se funda Milei dice que somos hay dos derechos que tienen los seres humanos: la libertad y la propiedad. Sí. Digamos, y somos tan extremos que somos propietarios de nuestro propio cuerpo. Sí. Y podemos llegar a vender nuestro propio cuerpo. Sí. Hay algunos teóricos en esta misma línea teórica que están fundando teorías neofeudalistas, y en el extremo algunos que están dentro de la ultraderecha del partido, no de todo el Partido Republicano de Estados Unidos, sino en los sectores ultra del Partido Republicano de Estados Unidos, están planteando un retorno a la neoesclavitud. Bueno, también cuando vos ves y en esa línea están los planteamientos mal formulados. Esto de vender. En esa línea ideológica están los planteamientos de Lilia Lemón. Y entonces mucha gente ha votado no porque Massa sea bueno, profesional, que ha sabido conducir, sino por el terror que les ocasionaba el desconocimiento y lo que se intuía de las medidas de Milei. Claro, les causaba miedo por ahí enfrentar una situación como esa, el proyecto de Lemoyne, esto de, renunciar a la paternidad, o bueno, profundizando un poco más con lo que decías vos, disponer si queremos vender un órgano, que ya lo había manifestado en algún momento Milei. Y lo otro, esto de los hijos. No hacerte cargo de los hijos. Milei lo decía, que se puede llegar a vender los hijos, porque mientras no se ponga en riesgo su vida, se puede perfectamente venderlo, se puede generar un mercado. Tal cual. En esa palabra lo planteó. Y eso horroriza. Lo que te quería preguntar, Hugo, que vos sos el politólogo y el que estudia esto, porque, digo, las redes te da para hasta analizar un poco el comportamiento de la propia gente, ¿no? El propio electorado. Y muchos decían, bueno, la estamos pasando mal, Massa es el ministro de Economía de una economía que realmente está muy mala, con una inflación muy elevada, más del 130%, y deciden votar y que incluso él gane, más allá de que no le otorgó la presidencia porque tenemos que hacer segunda vuelta, pero le dio muy buen resultado la elección. Y muchos decían, ¿por qué es como el síndrome de Estocolmo? También lo comparaban, ¿no? ¿Por qué de pronto era muy buen resultado para Massa cuando está llevando adelante una economía que no encuentra tal vez el rumbo para, sobre todo, dominar la inflación, que es el tema que más nos duele? A ver, si uno mira los debates, ve que quienes salieron vencedores de los debates son Massa y en menor medida, de acuerdo a la magnitud de su candidatura, de Schiaretti. Schiaretti pasó del 2 al 6 y pico %, digamos. Sí. ¿Y por qué? Porque demostraban la prestancia de un hombre de Estado, que podían abordar cualquier tema, conociendo el tema, conociendo la estructura ideológica del tema que le tenían, sin conocer los detalles. Nadie puede conocer los detalles de todo, pero podían abordar cualquier temática que se planteaba y discutirla desde su posicionamiento ideológico. Sí. Miriam Bregman también, desde la izquierda podía hacer lo mismo, pero el planteamiento de izquierda ha quedado marginado en esta discusión. Pero en cambio lo veíamos a Milei discutiendo, teniendo que leer, digamos, con un discurso que evidentemente no era el de él, y los graves problemas que tenía con la oratoria, la sintaxis, e inclusive con la lectura. Patricia Bullrich atentaron contra ella, no se la veía como una mujer de Estado capaz de afrontar en pocas entrevistas amplias con repreguntas. Uno de los problemas que tiene el periodismo argentino es que no hace repreguntas. Cuando se le hicieron repreguntas a Patricia Bullrich, quedó demostrado que no sabía de muchos temas, no sabía de lo que era una LEVAC, no sabía que se quedaba desencajada, sí, tal cual. Hugo, me corre el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte esto y hacer esa referencia, porque veía una nota también a un politólogo y decía, a mí me da miedo tener un presidente que tiene que leer un discurso, o que tiene que leer digamos, sus principios básicos en lo que apoya su campaña. Bueno, haciendo referencia un poco a Milei, que estuvo leyendo en el debate y que incluso en el mensaje que hizo después del resultado electoral también leyó de principio a fin el mensaje. No te voy a decir que me des el nombre, pero la pregunta es, con el panorama que tenemos en la actualidad, ¿cómo ya se han pronunciado cada uno de los candidatos? ¿Vos pensás que ya hay ganador, al menos desde tu óptica? Yo creería que Milei tiene un techo que es el actual que tiene.
sospecharía, digamos, o sea, no creería, perdón, había formulado mal la respuesta, no creería que pueda superar el 30% al cual llegó. Es probable que tenga menos votos. Y bueno, y vos sentís que ya está, podríamos decir, está resuelto el tema del resultado electoral, más allá de que faltan semanas. Sí, a ver, en la Argentina puede pasar cualquier cosa. Sí, también. Sí. Somos un país que nunca nos da para aburrirnos, menos a nosotros los politólogos. Tal cual. Es un laboratorio a cielo abierto esto. Tal cual. Pero si se plantean estas premisas que se están dando ahora, no veo que, más allá de lo que digan los dirigentes de los partidos, no veo a los... Que vaya a generar algún cambio muy contundente. Claro, no veo, por ejemplo, no veo al radicalismo, que sería un 8, un 10% de ese 23% que sacó Bullrich. No los veo al votante radical, republicano, amante de la división de poderes, amante de una educación pública, una salud pública, de un Estado de Derecho, de un Estado de bienestar. No lo veo votando a Milei. Tampoco lo veo a gran parte de los electores del PRO, de ese republicanismo moderado, del larretismo. No lo veo votando a Milei. Claro. Lo veo a tal vez algún sector que no es mayoritario de Sciaretti y nada más. Digamos, y si vuelve, no sé si se va a mantener inclusive en estos porcentajes, si daría a que se presente en una segunda vuelta. Daría la impresión que se está reconfigurando un panorama no igual, pero con algunas características similares, claro, a la segunda vuelta que no se dio entre Menem y Kirchner. Claro. Hugo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Te mandamos un abrazo grande y seguramente después de la segunda vuelta estaremos nuevamente en contacto con vos. Un placer, como siempre, poder... Cuando quieran, siempre es divertido hablar de esto. Tal cual. Un abrazo. Hugo Villanueva con nosotros, politólogo, bueno, haciendo su análisis, ¿no?, de cómo está hoy el escenario pensando en la segunda vuelta. Ha sido un placer estar con ustedes, espero que les haya gustado el programa como a nosotros, aquí en Chat Político. Si lo quieren volver a ver, la invitación, como siempre, nuestro sitio de YouTube, Unidiversidad. Nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias.